Entonces, como les decía, vamos a indicar a dar las indicaciones sobre la tarea, la última tarea de la unidad 1. Yo les voy a mandar un link de un texto y también, bueno, es un texto y además otro texto, depende de quién le toque, porque está distribuido, cada uno va a leer un texto muy cortito, tiene 4 o 5 páginas nada más, pero están recogidos en 2 documentos que yo voy a poner en Teams y también voy a poner en el link de uno de ellos, lo voy a poner en la tarea. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que mirar la distribución de los textos en la lista de ustedes. Entonces, específicamente les va a tocar tal texto que se llama tal cosa y en qué página está. Entonces, ustedes van o abren ese link, si es que le toca ese texto, o van al Teams, al aula Teams, en archivos. Ahí está una carpeta que dice tarea, elementos culturales. Entonces ahí pueden hallar los 2 textos. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer, primero leer lo que les toca a cada uno. De ahí ustedes tienen que hacer una introducción poniendo el objetivo de... Bueno, primeramente ustedes van a hacerlo en Word. Si es que puede, háganlo en Word. Si es que no tuvieran los elementos para hacerlo en Word, ahí sí tendrían que hacerlo a mano, escanearlo y subirlo cuando esté todo, ¿no? Pero yo preferiría que fuera en Word. Entonces son varios elementos. Como les decía, es una introducción, que es el objetivo de ese trabajo. Después un resumen, que son 200 palabras, de un resumen genérico de lo que han leído, no refiriéndose a parte del texto ni nada, sino intenten hacer un resumen genérico, porque eso ustedes van a tener que leer mucho durante toda su carrera, entonces tienen que aprender a resumir y a sintetizar. Entonces este resumen sería como una síntesis de lo que ustedes han leído con sus propias palabras, o sea, no es que tengan que coger texto de lo que han leído, sino lo que ustedes han entendido y lo ponen con sus propias palabras. Después, otro tema sería, otro ítem, buscar las palabras que no han entendido en el texto. Otro, que sería como el cuerpo de lo más importante de la tarea, sería analizar el texto e identificar los elementos culturales que ustedes intentan encontrar o han encontrado en esa lectura. ¿Qué son los elementos culturales? Lo que nosotros hemos visto en todas las exposiciones que ustedes han hecho. Las costumbres, la cosmovisión, la gastronomía, las danzas, los bailes, etcétera, etcétera. Todos los elementos culturales que nosotros hemos visto en las distintas culturas del Ecuador, ustedes tienen que revisar en su texto lo que ha salido referente a esos elementos culturales. Y por último, o sea, tendrían que nombrarlo, esos elementos culturales, y decir a qué se refiere, obviamente. Y por último, pues son las conclusiones. Poner 3 conclusiones de la tarea que han hecho. Referida obviamente al texto que ustedes han revisado. Ese sería el trabajo. Ustedes tienen para hacerlo hasta el domingo, el próximo domingo. Preferible que lo hagan cuanto antes porque esto no le tarda más de 1 hora en hacerlo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Señores. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Bueno, está... A ver, dígame. No hay ninguna pregunta. Bueno, todo está muy bien explicado en el aula virtual, en la tarea, entonces no van a tener ninguna pérdida. Le estoy adelantando nada más. Ok, bueno.
Entonces ahora nos vamos a comenzar una nueva unidad que se llama Medicina Alternativa y Complementaria. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Entonces, les decía que esto es una nueva unidad que tiene mucho que ver con la anterior, o sea, tiene algunos elementos que son comunes, obviamente, pero ya se refiere a otro tema completamente distinto. Yo les voy a hacer una presentación que es una introducción a este nuevo tema, que va a ser la base de lo que ustedes van a investigar a profundidad después, a partir de la próxima semana. O bueno, en esta semana y en la próxima, obviamente. Entonces, vamos a compartir pantalla. Yo sí quisiera que, por favor, el representante me indique, son 35 las personas que han llegado, faltan 3, que me identifique las personas que faltan, más que nada para saber por qué faltan. Esto no es una pesquisa, si ustedes estuvieran en clases presenciales, sí sería importante la presencia de ustedes. Yo comprendo que puede haber errores de conectividad, etcétera, pero necesito saber quiénes son las personas que faltan. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Entonces vamos a pasar... Sí. Eso se lo comunico después. Ok, doctora. Ok. Sí, entonces vamos a pasar a compartir pantalla. Ustedes me digan, por favor, si pueden ver esta nueva pantalla. ¿Lo ven? Sí, doctora. Ok. Bueno. Este tema está recopilado de documentos tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Organización Mundial de la Salud. Estos son los datos y los elementos que se aplican en la realidad, que están vigentes tanto en el mundo como en el Ecuador, sobre medicina alternativa y complementaria. La unidad consta también de medicina tradicional. La medicina tradicional la vamos a ver, yo les voy a hacer una exposición el próximo, con ustedes tengo el viernes, ¿verdad? El próximo viernes, y ahí estaría como todos los elementos para que ustedes puedan seguir investigando, ¿sí? Pero hoy día vamos a tratar exclusivamente sobre medicina alternativa y complementaria. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria? Ella la engloba medicina tradicional, alternativa y complementaria con la sigla MTC. Bueno, desde hace bastante tiempo la Organización Mundial de la Salud, que ustedes saben que está conformada o tiene dentro de sus miembros la mayoría de los países del mundo, y que ¿cuál es la función de la Organización Mundial de la Salud? Pues dar asesoría, políticas, normas a los países miembros. Entonces, desde hace muchos años he estado preocupado por la medicina tradicional, alternativa y complementaria. De tal manera que en el 2000, bueno, hay cada decenio, o sea, cada 10 años, hay unas nuevas reglas, estrategias para ese tipo de medicina. Pero podríamos señalar algunos ítems como importantes, algunos tópicos importantes que ocurrió en la OMS. En el 2008 hubo una reunión en Beijing, en China,
y se hizo una declaración, la Declaración de Beijing, donde decía que era importante que los Estados miembros de la OMS incorporaran dentro de sus políticas, de sus servicios de salud, la medicina tradicional, alternativa y complementaria, sobre todo en lo que se refiere a la atención primaria de salud y a la prevención y promoción de la salud. Eso fue la Declaración de Beijing, que dio como pautas concretas sobre la parte operativa de la medicina, de cómo los servicios de salud pueden hacer medicina tradicional, alternativa y complementaria. Y como les decía, cada 10 años se han ido renovando esas estrategias y la OMS publicó en el 2013 esta estrategia de la OMS sobre medicina tradicional para los próximos 10 años, o sea, 2014 a 2023. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice estas estrategias? Bueno, haciendo un paréntesis, sí sería bueno que si ustedes, por favor, quieren preguntar, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, y pregunta. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Bueno, generalidades sobre la estrategia OMS sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria. Ellos dicen ciertas cosas como que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de los servicios de salud o su complemento. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchísimos países la medicina tradicional, aunque no sea parte de los servicios de salud, se practica. Como dice ahí, o es parte o es su complemento. ¿Y eso será cierto o no será cierto? Miren, ustedes solo piensen en China. China tiene 1.500 millones de habitantes. La medicina tradicional china, la acupuntura y otras técnicas siguen practicándose en China desde hace 4.000 años, conjuntamente o complementariamente de la medicina convencional, o la que llamamos medicina occidental. Entonces, hay muchísimas personas que practican esa medicina tradicional en China. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente si la practican es porque les va bien. Y aparte de que les va bien, es porque es un poco más accesible, más barata que la medicina convencional. No sé si en eso están de acuerdo ustedes o no. Y si hay Me algún... parece. Sí, dígame. No, que yo sí estoy de acuerdo con eso, Ya. que se practique la medicina tradicional. Bueno, aparte de que la medicina tradicional podría ser más barata, entre comillas, que la medicina convencional, también, ¿qué ha estado pasando? O sea, ¿por qué? Aquí dice más adelante, dice, en el último punto, la medicina tradicional y complementaria es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud. Y se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. ¿Por qué la demanda va en aumento? Ya no solo en los países tradicionales como podría ser China o como puede ser América Latina, que tiene muchas culturas. ¿Por qué la demanda va en aumento? Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. A ver, ¿alguien me podría decir? Yo pienso que esto aumenta debido a que ha demostrado en algunas ocasiones de ser bastante eficaz, y no solamente eso, sino también por lo que resulta un poco más económica y más accesible al público, en este caso a los enfermos. Ya.
Bueno, eso hemos comentado, pero también hay algo más. Miren, la medicina occidental, que podríamos decirlo convencional o alopática, tiene algunos nombres. La que ustedes están estudiando, la que yo estudié y la que hemos practicado, en cierta manera, no estoy diciendo, no estoy generalizando, pero en cierta manera se ha deshumanizado un poco. Miren, yo no sé si ustedes habrán ido alguna vez a hacerse ver en el seguro. ¿Qué pasa ahí? Ustedes llegan, son un número más, a veces el médico ni se levanta la cabeza del computador para mirarle, para decirle, tener ese encuentro, esa relación médico-paciente, porque todo es rápido, entonces a veces ni siquiera exploran, ¿qué le pasa a usted? Bueno, le duele la cabeza, tal cosa, bueno, le vamos a referir a tal sitio, punto. Entonces eso crea como una deshumanización de la medicina. En cambio, la medicina tradicional, alternativa y complementaria tiene una característica que es holística. ¿Eso qué quiere decir? Que es integral, o sea, que ver al individuo como una persona completa, con sentimientos, con emociones, etcétera. No es que le duele el hígado, sino que es un ser humano completo y que también está en un entorno determinado. Entonces, esa concesión de esa medicina tradicional, alternativa y complementaria hace que esté más cercana al paciente. Entonces, por eso la demanda va en aumento. Pues en Europa hay cantidades, claro que hay legislaciones que impiden hacer ciertas cosas, obviamente, pero hay cantidades de práctica de medicina tradicional, alternativa y complementaria en Estados Unidos exactamente igual. Entonces, hay algunos motivos por los que la demanda va en aumento. Entonces, por todas estas cosas, pues la OMS emite esta nueva estrategia que como que señala todo el rumbo de esta medicina tradicional, evaluando las estrategias anteriores. Por ejemplo, aquí fue la del 2002 al 2005, las evaluó, vio que faltaba, qué países habían incorporado esa medicina tradicional, alternativa y complementaria a su sistema de salud, y trazó esas nuevas estrategias y escribió ese libro, que son esas normas y políticas que sugiere a los distintos países. También la OMS dice algo muy importante, dice que la medicina tradicional, alternativa y complementaria debe ser de calidad, con seguridad y eficacia. ¿Eso qué quiere decir? Que, o sea, no cualquier persona tiene que trabajar en esas especializaciones, porque son especializaciones. Hagan el favor, no estén pintando, ya les voy a quitar la posibilidad de que puedan hacerlo, porque realmente es una falta de respeto hacia todos, ¿sí? Bueno, entonces les decía que la OMS lo que dice, bueno, señores, incorporen en su sistema de salud, en sus países, incorporen esa medicina tradicional, alternativa y complementaria, pero debe ser de calidad, se debe practicar con seguridad y tiene que ser eficaz. ¿Eficaz qué quiere decir? Que si algo, por ejemplo, una terapia, un masaje, sirve para mejorar un dolor, pues que efectivamente ese masaje sirva para mejorar o sea, para quitar o mejorar esa dolencia, ¿sí? Entonces esa es eficacia. Eficacia es cumplir el objetivo. Entonces, eso dice la OMS. No cualquier persona puede ejercer la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Y tiene que cumplirse estas características. Muchos países reconocen la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención de salud que facilite a los gobiernos
a los profesionales sanitarios y especialmente a los usuarios el acceso de esta medicina de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. O sea, que haya, que esa medicina tradicional, alternativa y complementaria sea un complemento del sistema de salud, que básicamente ese sistema de salud está organizado a través de la medicina convencional, ¿sí? ¿Cuáles son los fines? Los fines de esta estrategia. Los fines es prestar apoyo a los Estados miembros para que aprovechen la contribución de la medicina tradicional, alternativa y complementaria a la salud, el bienestar y a la atención centrada en las personas. Y otro fin es promover la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional, alternativa y complementaria mediante la reglamentación de 3 cosas: de sus productos, de sus prácticas o procedimientos y de sus profesionales. ¿Y cuáles serían los objetivos estratégicos de esta medicina que sugiere la OMS? Primero, un objetivo que tiene que ver con las políticas en salud de los países, que es integrar esa medicina en los sistemas nacionales de salud mediante el desarrollo y aplicación de políticas y programas nacionales. El segundo, promover la seguridad, eficacia y calidad de la medicina mediante la mejora de los conocimientos y el asesoramiento sobre normas legales y garantía de calidad. Esto es muy importante para la OMS. No cualquier, entre comillas, charlatán puede practicar medicina tradicional, alternativa o complementaria. 3, acceso. Mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la medicina tradicional, alternativa y complementaria a toda la población. Normalmente esto, ¿cómo se hace? Se hace incorporando en la atención primaria de salud, que son los subcentros, los puestos de salud, la primera atención de salud que hay, que sería la que está más cercana a la población, incorporar en esa atención primaria de salud esa medicina tradicional, alternativa y complementaria. Y hay, bueno, algunas experiencias en sus centros de salud, incluso en hospitales cantonales, en hospitales pequeños, hay algunas experiencias en el país de esa medicina tradicional, alternativa y complementaria, cómo se complementa con la medicina convencional. Uso racional. Promover el uso terapéutico racional de la medicina tradicional, alternativa y complementaria entre profesionales y usuarios. ¿Qué será eso de uso racional? Que la medicina alternativa y complementaria no puede curar todo. Cura ciertas dolencias y eso lo tienen que saber los profesionales que lo practican. Y no puede ser la panacea universal. ¿Eso qué quiere decir? Hay esta hierbita, que esta hierbita lo cura todo, cura el cáncer, cura, ya no te tienes que operar. Entonces, eso no lo permite y no lo quiere la OMS. La OMS dice que hay que hacer un uso racional. Un uso racional es aplicar esa medicina para las dolencias que son donde se puede aplicar esa medicina, ¿sí? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Bueno, sigamos. ¿Qué riesgos identificados hay en relación con los productos, los profesionales y la atención de la medicina tradicional, alternativa y complementaria? Bueno, puede haber productos de mala calidad, adulterados, falsificados, porque a veces, como es tan fácil, no hay, bueno, aquí por ejemplo en el país, cualquier tienda puede vender productos naturales y no necesitan, por ejemplo, ninguna norma, o si hay una norma no se cumple, entonces puede haber productos de mala calidad, adulterados, falsificados. Puede haber practicantes no calificados, sí, los que se declaran
poseídos por alguna, diríamos, alguna divinidad y que son capaces de curar todo. Y no son practicantes calificados por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, eso hay que cuidarse, esos son riesgos. Puede haber diagnósticos equivocados, tardíos o falta de utilización de tratamientos convencionales eficaces. Entonces, es lo que hablábamos de la racionalidad. En los diagnósticos, bueno, cualquier médico convencional también se puede equivocar y también puede dar un diagnóstico tardío, obviamente. Pero desde un principio se tiene que tener bien claro para qué sirve cada una de las prácticas y de las medicinas alternativas tradicionales y complementarias, para no caer en estos diagnósticos equivocados. Por ejemplo, yo me voy a curar con homeopatía el cáncer de hígado que tengo, entonces dejo mis quimioterapias y todo, y me pongo a tomar esa hierbita o esas bolitas que me han dado los homeópatas. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿sí? Exposición a información engañosa y poco fiable, eso también es un riesgo, y eso hay bastante. Porque hay personas que tienen cáncer, tienen enfermedades terminales, etcétera, que buscan la cura milagrosa, entonces se pueden exponer a una información engañosa y pueden caer en esa red. Eventos adversos directos, efectos secundarios e interacciones terapéuticas no deseadas. Eso, bueno, también puede ocurrir en la medicina convencional, los efectos secundarios, las interacciones con otros medicamentos. Por eso lo ideal es que haya una buena investigación sobre los remedios que se están tomando o se están prescribiendo. Por eso la OMS preconiza que haya investigación. Bueno, hasta aquí sería lo que dice la OMS. Entonces, que hay que incorporar la medicina tradicional alternativa y complementaria al sistema de salud con ciertas características, que sea segura, que sea de calidad y que sea eficaz. Y que hay que medir muy bien los riesgos, ¿sí? Medir los riesgos para no caer en manos de personas que no deben estar practicándola. Entonces ahora vamos a ver exactamente cuáles son la diferencia entre medicina tradicional, medicina alternativa complementaria y medicina convencional. ¿Qué es la medicina ancestral o tradicional? Son un conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas o afrodescendientes que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un contexto cultural de interrelación de elementos naturales, éticos, espirituales, mentales, y que lo ejercen hombres y mujeres de sabiduría. Entonces, esta es la medicina tradicional. Si es en China, podría decirse la acupuntura es una medicina tradicional china. Aquí en el Ecuador, ¿qué medicina tradicional tenemos? La medicina andina, la amazónica, por ejemplo, la medicina de los afrodescendientes, de los montubios, por ejemplo. Los montubios también tienen una tradición en prácticas medicinales. Entonces, y aquí lo dice muy bien, que hay interrelación de elementos naturales, éticos y espirituales. O sea, miren, la base de la medicina moderna, de la medicina convencional, tiene dos pilares. Por un lado, porque antes todas las culturas eran animistas. ¿Se acuerdan ustedes lo que son las culturas animistas? Ustedes mismos lo expusieron. Son las que creen en diversos fenómenos de la naturaleza, le dan vida, le dan alma, son deidades, desde la montaña, las rocas, los animales. Y los mediadores de estas deidades, pues son los chamanes, los curanderos, etc. Entonces,
por un lado, todo ese pensamiento mágico religioso ha influido en la concepción inicial de la medicina. Por otro lado estaba la experiencia que es el empirismo, o sea, por ejemplo, nosotros vemos, vamos a recoger al campo una hierbita, la ponemos en una herida, la herida se cura, eso se hace una vez, otra vez, y entonces ya se queda ese saber específico, que se comprueba con la experiencia, pero claro, no se racionaliza, no se crean métodos, no se hacen comprobaciones, sino simplemente, incluso ese saber se le da una connotación mágico-religiosa. Y después viene pues todo el razonamiento lógico, que se basa en eso, en el empirismo, en la experiencia, y en esa cosmovisión mágico-religiosa, pero ya el saber racional, que es el que conduce a la ciencia, ya emplea el método científico, emplea las comprobaciones para hacer leyes, teorías, sistemas, que es en lo que se basa nuestra medicina convencional. Pero todo tiene que ver y tiene su origen en la medicina ancestral o tradicional. ¿Ok? Bueno. Después está la medicina alternativa o complementaria, que alude a un amplio conjunto de prácticas de atención en la salud que no forma parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país. En el Ecuador, las medicinas alternativas son ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel en la materia y reconocidos por la Autoridad Sanitaria Nacional en las especialidades de acupuntura moxibustión, que es diríamos una especialidad, y homeopatía. Esto está en el Ministerio de Salud Pública, en un acuerdo ministerial 5001, en el artículo 7. Entonces, en el Ecuador, la medicina alternativa y complementaria son esas dos. Y lo ejercen médicos que han sido formados de manera convencional, han terminado su carrera de medicina y después han hecho su especialidad en acupuntura moxibustión y en homeopatía. Pero también hay otras terapias alternativas que requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Más adelante vamos a ver cuáles son. Eso es el Acuerdo Ministerial 37. Eso es medicina alternativa o complementaria en el país, ¿sí? Claro, en el país la acupuntura es una medicina alternativa. En China, la acupuntura es medicina tradicional. ¿Ok? ¿Y qué es la medicina convencional, occidental o alopática? Busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía. Se basa en que el principio de las dolencias se deben a factores causales y estandarizan los tratamientos para recuperar la salud. Entonces, esta es la medicina que ustedes están estudiando. Bueno, aquí para que ustedes se den cuenta de que el Ministerio de Salud Pública ha adoptado la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud y creó la Dirección Nacional de Salud Intercultural, que tiene como función formular y coordinar la implementación de políticas, planes, programas y demás herramientas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud y la gestión del Ministerio de Salud Pública, que garantice el reconocimiento y respeto de la diversidad de pueblos y nacionalidades y la articulación de los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de salud. Entonces, hay una dirección, el Ministerio de Salud Pública, ustedes saben que es un ministerio que tiene bastantes subsecretarías, bastantes direcciones, y una se encarga de esto. Entonces, otra de sus funciones es generar y monitorear el cumplimiento de las normativas sobre interculturalidad en salud a nivel nacional, con lo que tiene que ver con la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Esto yo no sé si están cumpliendo, yo creo que no están cumpliendo mucho. El monitorear el cumplimiento de las normativas
me parece que incluso no monitorean el cumplimiento de las normativas de la medicina convencional, peor va a ser de la medicina tradicional, porque ustedes han visto que todavía funciona en el país, ustedes van a la feria, venden cualquier cosa, ustedes van a cualquier tienda de medicina tradicional y hay lo que ustedes quieran, o sea, no hay un control. A lo mejor necesitan un permiso, pero un permiso municipal, entonces no del Ministerio de Salud. Y eso todavía le falta al país, le falta bastante para que se cumpla eso, aunque está en la norma, pero todavía eso no se cumple. ¿Por qué? Porque siempre falta presupuesto en el Ministerio de Salud para todo, y básicamente pues para evaluar y monitorear cómo van los distintos programas es bastante difícil. También el artículo 192 de la Ley Orgánica de Salud, vigente en este momento, establece lo siguiente: los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. Las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos y certificados por el CNSI y registrados en el Ministerio de Salud Pública. Lo que decía también la resolución ministerial 5001. Y también dice que las terapias alternativas requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces todo va coherentemente organizado. Desde arriba, desde la OMS, se aplica al país y el país tiene su ley de salud y después tiene el Ministerio de Salud con una serie de normas. Entonces todo es coherente. Bueno, respecto al Acuerdo Ministerial 5001 que ya hemos visto, ese acuerdo básicamente lo que emite es un reglamento que regula el ejercicio de los profesionales especialistas en medicinas alternativas. Antes había otro y lo reforma y hace ese reglamento. Entonces, en el artículo 7 reconoce las 3 especialidades de medicina alternativa, acupuntura, masobustión, homeopatía, y el médico alternativo, que es un profesional médico con título de 4º nivel de especialidad. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Pero veamos, bueno, ustedes van a investigar esto a profundidad, pero de todas maneras para que tengan como una idea, para saber cuáles son estas 3 medicinas alternativas, vamos a ver una definición sencilla. ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es una rama de la medicina alternativa que se enmarca dentro de la medicina tradicional china y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas. Su finalidad es regular la energía corporal conducente a mantener o recuperar la salud. Entonces, ellos, igual que ustedes estudian anatomía, los especialistas en acupuntura pues tienen que estudiar el cuerpo humano, viendo esos canales, esos puntos que hay en todo el cuerpo humano, donde se regula la energía corporal. Bueno, esto en China hay miles de textos que explican muy bien todo esto de la acupuntura, porque ustedes saben que la acupuntura tiene más de 4000 años. Entonces se ha ejercido durante muchísimos siglos y hay mucha información sobre esta práctica tradicional y aquí en Ecuador esta medicina alternativa. ¿Qué es la moxibustión? La moxibustión es un método de tratamiento de la medicina tradicional china mediante estimulación con artemisa, con una planta, se calienta y se convierte en lo que se llama moxa en los mismos puntos de acupuntura que utiliza la medicina tradicional. Es igual, es otra técnica de la medicina tradicional china. ¿Y qué es la homeopatía? La homeopatía es una rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales, basados en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. En la medicina alopática es lo contrario, o sea, tú tienes un síntoma y tú lo tratas con el contrario. Tú lo tratas, o sea, para
para mejorar el síntoma, tú lo tratas con un medicamento contrario a ese síntoma. En cambio, en la homeopatía utiliza dosis muy pequeñitas, pero del principio que causa la enfermedad. Y dice que basada en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. Ya por eso mismo, todo esto ustedes lo van, son cosas nuevas que requieren que ustedes investiguen y lo van a investigar a profundidad. Entonces, recapitulando, el Acuerdo Ministerial 5001 reconoce 3 especialidades de medicina alternativa: acupuntura, moxibustión, homeopatía. Define al médico alternativo como un médico con una especialidad de 4º nivel y establece condiciones para el ejercicio. O sea, hay un reglamento para el ejercicio del médico alternativo. Ahora vamos a ver el Acuerdo Ministerial 37. Que es la normativa para el ejercicio de esas terapias alternativas. Miren, eso está en vigencia desde el 26 de abril del 2016. ¿Y cómo definiríamos las terapias alternativas? Son un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades y se orienta a equilibrar el organismo en sus aspectos físico, mental o espiritual y a establecer un balance entre el individuo y su entorno. Miren ustedes que esa definición ya dice que es una terapia integral. Entonces, estas terapias alternativas se clasifican en 3. Las terapias integrales o completas, las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, y las prácticas de bienestar de la salud. ¿Cuáles son las terapias integrales o completas? Son las que tienen por objeto el uso de sistemas integrales con el fin de reponer el cuerpo físico, mental y espiritual para prevenir y tratar enfermedades. ¿Cuáles son las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo? Son las que se realizan manipulando tejidos blandos del cuerpo con el objeto de que todos los sistemas corporales trabajen conjuntamente de forma integrada. ¿Y cuáles son las prácticas de bienestar de la salud? Engloban terapias alternativas que son inocuas y que tienen como objetivo el bienestar o el confort del usuario. ¿Sí? Estas serían las 3. Vamos a ver ahora lo que está vigente según el Ministerio de Salud. Estas son las terapias alternativas vigentes en la actualidad. Dentro de las terapias integrales o completas están las terapias naturales, la medicina andina, la terapia Reiki, la naturopatía, el desarrollo humano gestal y procesos creativos. Eso serían las terapias integrales. Las terapias de manipulación y basada en el cuerpo serían la quiropraxia, la osteopatía, la digitopresión. Miren ustedes, aquí la osteopatía es una terapia alternativa. En otros países la osteopatía es una especialidad de 4º nivel, es una medicina alternativa que la ejercen ciertos médicos ya, o sea, profesionales de la medicina, ¿no? Aquí no, en el país es una terapia alternativa, porque no hay esa especialidad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay médicos osteópatas. Las prácticas de bienestar de la salud, aquí son algunas que, como decíamos, estas son inocuas, o sea, que no hacen daño. Sería el Reiki, pero la parte de la gimnasia, de los ejercicios del Reiki. El biomagnetismo, la masajeterapia, la reflexología, el shiatsu, el yoga, las terapias florales, el qigong y el tai chi. Estas son todas las terapias alternativas de práctica de bienestar de la salud que acepta el Ministerio de Salud Pública. Y en este acuerdo 37 dice lo siguiente: ¿cómo se consigue el permiso para el ejercicio de las terapias alternativas? Entonces, en el artículo 5 dice que los terapeutas alternativos que registren su actividad en terapias integrales o completas, o sea, ¿se acuerdan en la primera?
o en terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, deberán presentar certificados, diplomas o documentos que respondan al cumplimiento mínimo de 3.200 horas de formación o capacitación específica en la terapia que corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos son como unos 3 años, bueno, apurando. En un año puede ser, pero intensivo, se puede hacer las 3.200 horas, pero es demasiado. O sea, normalmente esto se hace de 1 a 3 años. Entonces quiere decir que no cualquiera puede hacer estas terapias integrales o completas o terapias de manipulación y basadas en el cuerpo. Pero ¿qué vemos? Como decíamos antes, por eso hay que ser muy crítico con todas estas, la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Vemos que en la realidad y en la práctica, muchas personas practican este tipo de medicina, pero no están certificados y no tienen el permiso del Ministerio de Salud Pública porque no han cumplido con los certificados, los diplomas que la acreditan para poder hacer ese tipo de terapias. También el artículo 5 dice que los terapeutas que registren su actividad como práctica de bienestar en la salud presentarán certificados, diplomas o documentos que respondan al cumplimiento mínimo de 200 horas. Bueno, estos son unas prácticas que son como más sencillas. Entonces, no es necesario que tengan tantísimas horas de preparación, unas 200 horas de capacitación específica, pero deben tener y deben presentarla para conseguir su permiso. Entonces aquí dice en el artículo 6 que los terapeutas alternativos, previo a obtener el permiso otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional para el ejercicio de las terapias alternativas, deberán registrar en la Dirección Nacional de Normalización del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud Pública el detalle de las terapias alternativas a ejercer, presentando los documentos y requisitos que indica la norma. O sea que, como ustedes pueden ver, quien quiera practicar terapia alternativa y complementaria tienen que sacar sus permisos del Ministerio de Salud Pública y tienen que presentar una serie de certificados que lo acrediten como una persona que está capacitada para ejercer esa actividad. Como ya les decía, en la realidad pues eso no hay ese monitoreo que necesita hacer el Ministerio de Salud y a veces se ven cosas que están fuera de toda esa normativa. Bueno, esto sería, creo que esto es todo, ¿sí? Esto sería todo, esta introducción a la medicina tradicional, alternativa y complementaria. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario de ustedes, señores. Miren, por eso yo siempre les digo, ustedes van a ser médicos convencionales. Esta materia les va a enseñar algunas cosas, les está enseñando la diversidad cultural del Ecuador, les van a enseñar toda esta normativa que existe del Ministerio de Salud, de la OMS, para esta práctica de medicinas alternativas y complementarias y tradicionales. Pero ustedes deben ser muy críticos respecto a esto. Sabemos que hay muchas personas que creen mucho en la medicina tradicional, alternativa, complementaria. Miren, yo me acuerdo cuando yo hice mi año de rural, yo hice mi año de rural en una comunidad indígena del Chimborazo. Y me quedé a vivir ahí un año. Y fue una experiencia preciosa. Entonces, bueno, yo ya había tenido bastante conocimiento de la medicina tradicional andina, y sobre todo de la medicina natural, o sea, de las hierbitas que se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo formada pues medicina convencional. Entonces, ¿cómo yo hacía esa integración intercultural? ¿Se acuerdan ustedes que la interculturalidad es el respeto hacia las culturas? Entonces, yo ahí en mi comunidad, que era una comunidad indígena, yo practicaba obviamente la medicina convencional, pero yo, por ejemplo, si tenía que mandar alguna medicación,
yo la mandaba con una agüita, qué sé yo, de llantén, de tipo, de manzanilla, etcétera, etcétera, de la cantidad de agua que ellos utilizan. Entonces yo tenía una lista muy clara incluso para que me tuvieran confianza, pues, o sea, para ganarme la confianza de la comunidad. Yo respetaba sus prácticas, yo sabía que esa práctica no iba a dañar en absoluto porque tenía un conocimiento previo de esa situación, y respetaba lo que ellos practicaban normalmente. Entonces, eso es una manera de hacer interculturalidad. Yo asistí a muchos partos que prácticamente yo no pude hacer mucho porque ahí vivían en chozas, que había muy poca luz, los partos eran verticales. Lo único que yo podía hacer es recibir al niño y ver que estuviera todo bien y comprobar que la mamá pues no tuviera hemorragia, etcétera, etcétera. Pero realmente yo no podía hacer mucho, o sea, porque ellos practicaban el parto vertical, entonces yo tenía que ser respetuosa a esa costumbre. Y bueno, y que me dejaran entrar era una maravilla, porque normalmente no dejan entrar. Entonces yo me fui ganando la confianza de las personas y podía asistir a esos partos después de algunos meses de estar en la comunidad, ¿no? Bueno, quiere decir que la medicina tradicional sí se puede compatibilizar o complementar con la medicina convencional, o la medicina convencional complementar con la tradicional. Y tenemos que ver qué pasa con el resto de medicinas, cómo se practica, qué son, qué límites tienen, etcétera, etcétera, y eso es lo que ustedes van a investigar en la próxima exposición, que yo ya les voy a subdividir. Uno hablará de acupuntura, un grupo hablará de acupuntura, otro hemosibustión, otro grupo hablará de homeopatía, etcétera, etcétera. De tal manera que cada uno tendrá un tema que tendrá que profundizar, porque más adelante también vamos a hacer un debate. Medicina convencional contra medicina tradicional, alternativa o complementaria. O sea, un grupo estará a favor de uno, otro grupo estará a favor de otro, y se harán las ponencias para ver, no vamos a ver ganadores, pero a ver el análisis que ustedes hacen respecto a una medicina y a otra. ¿Ok? Bueno, señores, yo creo que con esto hemos adelantado ya este primer tema. El próximo día, que sería el viernes, vamos a ver la medicina tradicional del Ecuador, y ya tendrán ustedes los suficientes elementos como para empezar a trabajar y a buscar toda la información sobre las exposiciones que ustedes tienen. La segunda exposición, que va a ser sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria. ¿Alguna pregunta, por favor? Señores, ¿está Parte no, doctor. todo entendido? De mi parte tampoco. Bueno, yo esta presentación yo se las voy a subir al aula también para que ustedes las tengan como elemento para cuando empiecen a buscar su trabajo, cada grupo. Entonces, como les digo, yo en el transcurso de esta semana les voy a subir ya incluso la tarea de exposición para que ustedes sepan ya qué es lo que les toca exponer. Y ya el viernes, claro que habrá unos temas también de medicina tradicional y a alguno de ustedes pues le tocará esa otra parte de medicina tradicional ecuatoriana. Pero de cualquier manera, ya, o sea, yo ya les voy a subir como para que ustedes ya vayan organizando su tiempo. ¿Ok? Bueno, señores, entonces hay ahora mismo 36 personas que están en el aula. Han faltado 2, ¿no? Entonces, de cualquier manera, esto se está grabando y esto estará en el aula cualquier rato. Lo vamos a subir como hemos subido el resto de clases.
Entonces, para quien no haya llegado, por favor, para que revise el video. Muy bien, señores, si no hay nada más, pues que sigan teniendo un lindo lunes y de vuelta a las clases y a las actividades, que ustedes tienen muchísimas cosas y muchísimos deberes que hacer. Entonces, que les vaya muy bien y nos veríamos el próximo viernes. ¿Ok?